Beatriz y Paulo Ojino. Ambos cuentan con una amplia experiencia en el gerenciamiento de proyectos, integración de proyectos, BIM Project Management, Project Integration Manager. Actualmente son asociados en IO Solución y la presentación que nos traen es el poder de la gestión del cambio, el logro de la integración de los equipos BIM, trabajando con las personas. Bienvenidos Beatriz y Paulo, adelante. Beatriz tiene que activar su audio. Ya, ahí sí. Ahí sí, se escucha. Ah, ya, ahora me portó bien que me escuchen. Bueno, muy buenos días. Para nosotros es muy importante la invitación que tuvimos de BIM Forum. Hace tiempo que nosotros venimos trabajando en conjunto con el tema BIM y muy de la mano de BIM Forum. Por lo tanto, es un agrado poder compartir este momento con ustedes. Si quieres, Paulo, puedes dar el saludo para que estemos todos conectados. Desde Japón vamos a saludar a Paulo, Hola, hola. está por allá, así que la Sí, yo magia estoy aquí en de estar Tokio, Japón. conectados. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. Sí, yo estoy aquí en Tokio, Japón. Estamos de noche acá, así que todo bien. Muchas gracias por la invitación también y muy contentos para presentar. Bueno, para comenzar, voy a compartir pantalla, como es tradicional. No sé si están viendo ahí la pantalla. Se ve la pantalla, se ve su Ya, presentación. estupendo. Que estoy viendo ahí si cambia la diapo o no. No, no está cambiando. Fíjate, tengo un problema técnico aquí que no me comparte la pantalla. Voy a compartir nuevamente. Ahí puede ser que ya me vean. Ya. Sí, se ve la presentación. Ya. Ahora voy a apretar el botoncito. Ya. Ahí estamos, perfecto. Bueno, nosotros con Paulo tenemos este tema de la gestión del cambio, la integración de los equipos BIM para trabajar con las personas, porque hay una cosa fundamental dentro de los desafíos que nosotros tuvimos. Paulo y yo somos arquitectos, Paulo con mucho tiempo de trabajo en temas tecnológicos, él fue uno de los pioneros en usar el AutoCAD 10, imagínense los años, quizás ustedes ni siquiera sabían que existía el AutoCAD 10, pero Paulo siempre a la vanguardia, yo haciendo mi proyecto de título en AutoCAD 10 y fue una experiencia muy importante. De ahí se nos abrió un mundo tremendamente grande. Con Pablo nos conocemos muchos años, por lo tanto siempre fue hablando de las cosas tecnológicas y de repente salíamos a comer y nos encontrábamos hablando de BIM y generó un cambio el solo hecho de poder conversarlo. O sea, ni siquiera una cosa más profunda, sino que conversación del vinito o del pisco sour de la tarde. Nosotros ahora vamos a conversar en algunas cosas que para nosotros son súper importantes respecto a cómo abordar el tema de la metodología BIM o de hacer un cambio. Vamos a contar un poquito la historia de nuestra experiencia, después vamos a ver un poco la implementación de BIM, la gestión del cambio y el rol de las metodologías para poder aplicar todos estos conceptos de la implementación. Sumamente importante ver que BIM no es un software, ya lo deben haber escuchado en todas las presentaciones. BIM es una metodología que hoy en día se puede usar cualquier software que tenga relación con la metodología que se puede hacer de trabajo integrativo, pero ¿dónde nos pasaron a nosotros muchas cosas?
yo tuve un cambio de cargo de rol en el fondo dentro de la empresa donde estaba trabajando, y ese cambio de rol fue de pasar de gerente de diseño completo de los proyectos a gerente de coordinación de proyectos. Y una de las cosas fundamentales que se me produjo a mí es que, ¿cómo coordino los proyectos? Nosotros cuando estábamos en la universidad poníamos un plano a contraluz de la ventana y hacíamos que ahí coincidían todas las instalaciones. Entonces, la idea del cambio partió diciendo, nosotros no podemos hacer esto hoy en día. Ahí aparece las conversaciones de la noche o de la tarde con Pablo y sale la idea. Entonces dijimos, ¿sabes qué más? Esta coordinación de proyectos tiene que partir con una metodología de desarrollo, y a mí se me ocurre el BIM. ¿Cómo parto yo en esta situación? Primero que nada, diseñé un poco la idea, planifiqué, conversé con Pablo y después tenía que comunicar. Las comunicaciones son relativamente cortas. Uno no puede hacer una comunicación de largos trechos, sobre todo hablando con los presidentes de los directorios, con los gerentes generales. O sea, tienen muy poco tiempo para escuchar. Entonces, el concepto del elevator pitch cupo fantástico dentro de lo que nos pasó, en que yo pude hablar en el pasillo con el presidente del directorio, le conté un poco el desarrollo completo y me dijo, vamos. O sea, la palabra mágica, yo llamé en 2 minutos a Paulo, Paulo, ayúdanos, tienes que ser el que nos articule, que es sumamente importante tener un buen articulador, así que ahí un poco, en esta etapa fue fundamental lo que Paulo nos puede comentar también. Sí, lo interesante de toda esta situación es que el contexto en el que estamos entrando es que está esta organización que desarrolla proyectos inmobiliarios, y está Beatriz, que está en un rol importante en este espacio de gestión de proyectos, y resulta que surge esta idea de incorporar esta nueva forma de hacer las cosas. Y claro, uno de los temas importantes fue la externalización del tema, o sea, en el sentido de que yo como externo en aquel momento eh, ingreso a hacer esta especie de intervención dentro de la organización, y resulta que lo positivo de eso, en ese sentido, es que al yo ser externo, doy una mirada fresca, doy una mirada independiente, digamos, de lo que suceda hacia el interior, y eso me permite desde la mirada de yo ser un implementador y en realidad un gestor, digamos, ¿no? De este cambio dentro de la organización, en conjunto con Beatriz, hacia esta cosa de validación. Muchas veces pasa, y esto ahí le doy la pasada a la Beatriz para que continúe, es que la clave está en que hay mucha resistencia al cambio, cuando, especialmente si el que está empujando es el de adentro, ¿no? Porque en general como que uno no es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces pasa esa cosa. Entonces de repente es más fácil escuchar la voz de alguien de afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la intervención inicial, porque de ahí vamos a contarles un poco cómo evolucionó todo esto, fue primero partiendo de esa cosa de pedirle a alguien que tiene experiencia en el tema, de pedirle a alguien que tiene una mirada distinta y que no tiene ningún compromiso emocional en el sentido de tener un filtro, ¿no? O sea, sin ningún filtro. Poder hacer una intervención lo más óptima, lo más interesante y lo más apropiada, como diría por ahí un colega mío, tailor-made, ¿no es cierto? Es una intervención desastre, ¿no? Es a la medida, ¿no? Para la organización. Entonces ahí es donde empezamos con la conversación con Beatriz y empezamos a trabajar juntos, ¿no? Beatriz. Un momento muy entretenido, muy gratificante, porque después que nosotros pudimos trabajar junto con Paulo en el liderazgo, en la organización, que al final la organización está hecha por las personas, o sea, es un sinónimo, el equipo, el estar compenetrados todos juntos bajo un objetivo, hace que nosotros pudiéramos hacer el manos a la obra. Se quedó pegado el manos a la obra.
Bueno, mientras Beatriz ahí empuja la imagen, una cosa muy importante que tiene que ver con eso de ponernos manos a la obra es justamente trabajar a nivel de la organización, ¿no? Trabajar con todo el mundo, con todas las partes, y Beatriz en ese sentido era el punto ancla, digamos, en el cual yo me apoyo para luego empezar a hacer las conexiones con las diferentes partes de la organización. Beatriz. Y una de las grandes satisfacciones es que nosotros podemos decir que después de una implementación, con la asesoría, con el poder, llegamos al éxito. Y sin querer, ahora nosotros lo miramos y decimos sin querer, pero en el fondo fue bien trabajado, nosotros pudimos llegar a certificar a la empresa como la primera empresa inmobiliaria de obtener la ISO 19650 a nivel latinoamericano. Ahí el trabajo con AENOR fue fantástico, era todo un desafío, pero lo logramos. Y aunque ustedes no lo crean, llegar a la certificación es una situación natural, normal. ¿Por qué? Porque la implementación es una experiencia. Lo más importante hoy en día nos encontramos con que el cambio es permanente. Hay contingencias, nos dimos cuenta de problemas sanitarios con la pandemia, ambientales, culturales. ¿Qué hacemos con todos estos cambios que nos hacen hacer ya no ir a la oficina, estar en nuestra casa con los niños dando vueltas mientras uno trabaja? ¿Cómo la organización se preocupa de las personas y cómo las personas son flexibles ante el cambio, donde pueden hacer los aprendizajes, la transformación y la agilidad? Y lo más importante es cómo salgo del status quo. Hay una cosa que nosotros fue como bien importante, que entramos un poquitito más allá de la experiencia, un poquitito más en cosas más duras, pero el salir del status quo no es llegar a decir voy a salir porque el cambio lo tengo que hacer, sino que de una u otra forma lo primero que va a pasar es tengo que cambiar y hay una resistencia. Pero cómo nosotros como líderes tenemos que ayudar a que ese cambio se produzca. Piensen en una olla con cocer verduras, algo muy simple. Para poder cocer las verduras yo tengo que tener las verduras, el agua, la olla, el fuego. Planificación. Después de esa planificación lo que tengo que hacer es poner la olla, prender el fuego, hacer que haya fuego y que caliente el agua y se empiezan a mover las moléculas. Entonces eso hace que la tensión aumente. ¿Y qué pasa con la tensión en las personas? Las personas dicen, no, yo no voy a cambiar, yo estoy bien como estoy. ¿Cómo hago? ¿Cómo voy a la tierra prometida? Y ahí tenemos que nosotros como líderes empezar a aumentar la tensión, pero si aumento mucho, voy a quemar las verduras. Entonces tengo que tener un cuidado muy grande en que yo tengo que generar una tensión de pedirle KPI, pedirle cambio, ayudar a la persona que está con nosotros a poder hacer este cambio, pero yo no me puedo pasar de un rango, y esto está un poquito manejado en este gráfico. O sea, tengo que tener la suficiente equilibrio para el desequilibrio y en el tiempo también medir lo que yo estoy aumentando esa tensión. No puedo pasarme hacia allá porque si no genero destrucción. ¿Qué es importante esta fórmula? Ustedes miraron una fórmula, ¿cómo lo hacemos? La fórmula es súper sencilla. Lo que tenemos que generar nosotros es la disposición ante el cambio. Y cualquier cosa que yo haga en las tres primeras, aumente, por ejemplo, la inconformidad, voy viendo también que puedo generar una visualización de futuro muy potente y puedo ver la factibilidad de esos cambios posibles, porque una de las cosas que nosotros pudimos con Pablo es decir, esto sí se puede, no es una quimera, es cosa que todos pongamos una parte importante de nosotros y que el costo del cambio sea lo menor posible. Y para que ese costo del cambio sea lo menor posible, tengo que hacer una visualización potente, tengo que hacer que las cosas vayan mejorando y se puedan manejar las variables que se van generando. Importante, fundamental, el rol de las personas. Aquí no podemos, de repente, no sé, yo la otra vez estaba posteando en LinkedIn y estaba poniendo lo importante que era implementar BIM ante el 2022. Y una de las cosas que me dijeron, pero es que es muy caro implementar BIM. Y es la primera situación que ponen, o sea, las empresas dicen, no, yo no puedo subir los costos, cada día lo estoy bajando más, estoy haciendo que las cosas funcionen y no se dan esa apertura hacia el cambio. Pero las personas son las que dicen, con Paulo dijimos, oye, esto no es tan caro, esto es cambiar la forma de trabajar, tenemos el recurso humano, tenemos la organización, tenemos todo lo que está en nuestras manos para poder hacer que las cosas sucedan. Las personas son las que juntos vamos a llegar al objetivo, son las personas que
que dan el ánimo, que me decían de repente, pero Beatriz, tú estás como súper como comprometida. Si el cambio era súper claro. La gestión del cambio, ya les dijimos más o menos un poquitito esto, el rol de Paulo, fundamental, pero fue por las metodologías que utilizamos, los procedimientos, los protocolos, cómo apoyó a la alta gerencia, porque la alta gerencia también, chuta, y esto que se le ocurrió a esta señora, ¿realmente tiene algún fundamento o vamos a tener algún tipo de resultado? Y ahí el rol del ente externo cobra su importancia mayúscula. Una cosa que es difícil de lograr al principio es lograr enganchar con las altas direcciones y con los mandos medios, porque en general la gente que ve el cambio, ve el beneficio, en general la gente que está en el área productiva, ellos tienen clarísimo, o algunos tienen claro, que implementar un cambio como esto, que es pasarse a BIM, tiene beneficios directos. Es cosa de ver alumnos han diplomado, es cosa de ver gente, la misma gente presente acá, yo creo, en estas presentaciones de BIM Forum, lo tienen súper claro. El tema es que en las altas direcciones es más difícil debido a los roles que tienen. Por lo tanto, en un trabajo de este tipo es muy importante hacer un trabajo colaborativo con la alta dirección, mantenerlos informados, mantenerlos eh, al tanto y también participativos del tema, que es la parte más difícil. Por lo tanto, al ser un externo el que está realizando las actividades, también genera mejor disposición. ¿Sí? Porque a veces cuando el cliente, en el fondo, pensemos en el cliente interno y el cliente externo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un externo, es el cliente externo, pero desde el punto de vista del que está queriendo implementar por dentro, es un cliente interno. Entonces, hay una serie de cosas que hay que empezar a generar y esta externalidad, digamos, pensémoslo ahora en el caso de la mirada de IO Solución, ¿no? Que es la apuesta de este momento, es esta capacidad de ser articuladores, ¿no? En este caso mi experiencia haciendo este tipo de implementaciones es que somos al final articuladores, somos gente que estamos ahí, una especie de pegamento, de una suerte de mortero de pega, ¿no? Entre el cliente externo y el cliente interno, de manera tal de que vamos de a poco, porque también hay que decirlo, no es una cosa que pasa de un día para otro, vamos de a poco implementando los cambios, ¿no? Y ahí Beatriz tiene hartas cosas que comentar. Bueno, es muy importante aquí salir del status quo, como les estábamos planteando, con fuerzas impulsoras y detractoras, que son normales, hay que gestionarlas. Se gestiona tanto el concepto de cómo ayudo yo, cómo contengo, cómo hago que las personas estén tranquilas. Y aquí parte de nuevo con la olla, con la atención, en donde salgo del statu quo, salgo del descongelamiento, que es ahí ya, vamos, salgamos a la tierra prometida. ¿Nos vamos a demorar 40 años? No nos vamos a demorar 40 años en implementar BIM, pero estamos hablando de que se fueron 40 años a la tierra prometida, implementaron el cambio y después congelaron de nuevo. O sea, si nosotros hacemos los cambios generales, después tenemos que sistematizar nuevamente para que esto pueda ser un círculo virtuoso y podamos nosotros generar este proceso de cambio. Lo más importante, nuevamente les digo que la planificación del cambio debe hacerse con la participación de los colaboradores. Tiene que haber un plan de comunicación. Nosotros estábamos hablando en algún minuto con la otra socia y una de las cosas que nos venía a la idea es que ¿cómo hacemos que las personas se sientan involucradas? ¿Cómo este desequilibrio sea un momento de decir, ¿sabes qué más? Es tan bueno lo que viene que vamos a sufrir esto, porque no está exento de complicaciones. Y si ustedes se dan cuenta, no estamos hablando del software, no estamos hablando de la metodología, no estamos hablando de nada, estamos hablando de las personas. ¿Y dónde se producen esos arraigos, esas cosas de seguridad? En las metodologías existentes. Si tampoco vamos a inventar la rueda, usemos lo que tenemos. Y nosotros ahí generamos tomamos, justo cuando empezamos a hacer esto, se lanzó el Estándar Nacional BIM, que fue fantástico, fue maravilloso. Nos ayudó a hacer los procesos, nos ayudó a hacer
los trabajos en equipo, y vean ustedes, aparecieron los procesos, que los procesos son el eje, la base de las ISO. Por lo tanto, cuando el equipo empezó a desarrollar estos procesos, se empezó a dar solo la ISO 9001, que es la de calidad, que es la base. Entonces nosotros, como éramos bastante, el equipo estaba súper compenetrado y como muy, muy interiorizado, nosotros, mi área fue certificada bajo la ISO 9001, y dado eso, dijimos, oye, pero si estamos en la ISO 9001, ¿dónde está la 19650? Ahí está en la vuelta. Entonces, una de las cosas que dijimos, ya, hagamos los procesos, salió natural. Es que usted no se puede imaginar lo simple que fue, pero después de haber hecho todo lo demás. O sea, como les digo, fíjense, las personas son lo de los cambios, las ayudas, las contenciones, los apoyos de los líderes. Quizás es majadero, pero el apoyo que yo tuve de mi asesor externo, que fue Paulo, fue fundamental para tirarme a la piscina y no darme cuenta que si la piscina tenía agua o no. Yo sabía que tenía agua, porque estaba con Paulo al lado. Y es así como nosotros, Paulo lo mencionó, armamos IO-Solución, porque dijimos, nosotros sí podemos solucionar este problema, porque sí sabemos cómo hacerlo. Y la conclusión general que nosotros hemos podido establecer, primero el directorio, la empresa empoderada, Paulo lo manifestó. Después la gerencia, que es la que hace todo lo que el directorio le pide. La gerencia ayuda a la parte política, ayuda a los patrocinadores, patrocina esta idea, o sea, la tiene dentro de su ADN. ¿Por qué? Porque él también impulsó el cambio. La gerencia, yo necesitaba el apoyo de la gerencia para poder seguir informando al directorio de las gestiones que estábamos haciendo. Entonces, comunicar, no hay nada peor que en una empresa estar sentado y empezar a ver que se mueven los gerentes, se mueven para allá, suben, bajan, se reúnen, no saben hacia dónde van. Por lo tanto, el colaborador debe saber en qué situación se encuentra la empresa. El colaborador necesita estructura, necesita apoyo. El poder está en las personas, no los software. El poder está en las personas. Sumamente importante. Las personas tienen la capacidad de hacer los cambios. Si uno entrega esa atención, uno planifica y tiene una decisión, una determinación, más la perseverancia y el optimismo, la persona está on fire. O sea, no les puedo decir otra cosa. Está, pero feliz. ¿Por qué? Porque está siendo útil a la empresa. No es solamente llegar a sentarse, recibir el sueldo mensual, es sentirse que es parte de una organización. El acompañamiento del líder, el apoyo del líder, la estructura y el método es para el éxito. Es realmente una situación que nosotros no lo tenemos pensado de una forma teórica, lo vivimos, lo sufrimos, pero llegamos hasta certificarnos como la primera inmobiliaria a nivel nacional de certificarse con una ISO que era nueva, que es nueva. Entonces, nosotros en este minuto tenemos el desafío de seguir adelante. Hoy en día se va a llamar BIM. No me maten los de BIM Forum, pero mañana se va a llamar Forum, se va a llamar lo que sea. Pero la metodología de trabajar en conjunto, trabajar en una nube, trabajar con las personas y con el cambio, es algo que va a permanecer. Así que yo les agradezco mucho, espero que sea importante para el cambio en ustedes. Nosotros, como IO-Solución, somos una empresa de apoyo al cambio. Tenemos gestores del cambio internos, también coach y el apoyo que necesitamos para que esto sea una realidad. Eso es un poco lo que queríamos compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Beatriz y Paulo, por la presentación. Les recordamos al público dejar sus preguntas al WhatsApp más 569-8563-6616. Y tenemos la siguiente pregunta para ustedes del público, y es la siguiente. Los cambios en una institución enfrentan intereses personales con los intereses de un grupo. ¿Cómo abordarlos cuando priman los intereses personales por sobre los grupales? Bueno, yo creo que esencialmente ahí hay un tema de ver la tierra prometida. O sea, es hacia dónde vamos, qué queremos llegar a ser, dónde está mi participación dentro de ese futuro. O sea,
el hecho de poder compenetrar a las personas es como, pucha, voy a estar pensando lo mío, si mira lo que estoy haciendo con el resto, miren lo que estoy llegando a hacer, pero eso tiene que tener un líder muy potente que haga que las personas vayan más allá. Esto es súper como ilustrativo, es una fuerza interior, que esa fuerza interior no se hace con documentos, se hace con buenas experiencias y con personas apoyando, capacitando, entregando las herramientas y viendo esta cosa maravillosa de ver el edificio en 3D, trabajar con todos juntos. Eso es lo que uno tiene que aspirar, a que vean eso. Porque cuando tienes tienes mucho tiempo, empiezas a pensar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo lo voy a hacer? No, sino que en el fondo es poder ver que voy a poder alinearme con los demás y voy a poder hacer que las cosas pasen. Perfecto. Nuevamente queremos agradecer a Beatriz y a Paulo desde Japón por la presentación de hoy día y damos paso a la siguiente exposición del bloque Tecnología. Para ello, invitamos al señor José Andrés Martínez, quien es experto en calidad y certificación de empresas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Actualmente es manager de construcción e industria en AEONOR. José Andrés nos presentará el tema la certificación de la gestión de la información al utilizar BIM en proyectos de construcción. Bienvenido, José Andrés, ya puede comenzar a compartir su presentación. Hola, buenos días allí, buenas tardes desde España. Estoy intentando compartir la presentación, pero me sale un aviso de no poder comenzar mientras otro participante esté compartiendo. No sé si hay... Me voy a convertir en coanfitrión. A ver, veamos ahora sí. A ver. Sí, sí. Parece que ahora sí. Bueno. Vale, perfecto, ¿no? Vamos a... Vale, estupendo. No sé si se está viendo en pantalla. Se ve y se escucha. Estupendo. Pues como decía anteriormente, buenos días allí en Chile, buenas tardes aquí en España. Y quiero comenzar, pero he tomado nota de un comentario de los anteriores ponentes hablando de la implementación del cambio. Pues mi exposición va de eso, de los cambios que hay que implementar al usar esta digitalización que nos está permitiendo pues, mantener este webinar a 12.000 kilómetros de distancia, pues cómo esa digitalización se ha trasladado al sector de la construcción. Es decir, ver qué cambios hay que implementar dentro de una organización para trasladar esa digitalización a este sector. Para ello, pues nos vamos a apoyar en BIM, ¿no? Como comentaban los anteriores ponentes, BIM, según la norma, que para eso, pues bueno, pues no vamos a inventar nada, ya que el estándar, la ISO, nos lo define claramente, es el uso de una representación digital compartida. Importante, por un lado, el concepto de digital y más importante todavía, lo de compartida, ¿no? Vamos a estar hablando siempre de un trabajo colaborativo, de un activo de construcción para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación y proporcionar una base confiable para la toma de decisiones. Es decir, no estábamos hablando de un software, de manejar un software, de modelar adecuadamente. Estamos hablando de gestionar información. Eso es el primero de los puntos. No hablamos de software, no hablamos de modelado, hablamos de gestionar información. La información que se genera en un proyecto de construcción. La propia norma también nos indica quién puede trabajar en un entorno BIM. Pues bien, lo que nos dice la norma, que ese entorno BIM, que esa gestión de la información puede ser empleada por todos los agentes que participan, tanto en la fase de desarrollo del activo de construcción, como en la fase de operación del activo. En el caso de la fase de desarrollo del activo, se ha desarrollado la ISO 19650, parte 2, y en el caso de la gestión de ese activo de construcción, esa gestión de la información viene desarrollada en la parte 3 de la misma familia de normas. ¿Y qué dice la norma sobre este trabajo colaborativo, sobre esta gestión de la información? Pues la norma establece una etapa 2 de madurez BIM, en la cual
Existen tres características fundamentales. La primera, como he dicho anteriormente, que es trabajar colaborativamente entre todas las partes que están implicadas en el desarrollo de un activo de construcción. Estamos hablando, según los perfiles o roles que establece la norma, del adjudicador, del adjudicatario principal y del adjudicatario. Se debe contemplar en esa gestión de la información el desarrollo de estándares, de avances tecnológicos y formas sofisticadas. Estamos hablando pues, bueno, de ese entorno común de datos que se repite de forma continua en el desarrollo de toda la familia de las normas 19650, con el fin de optimizar los procesos, optimizar los recursos y, por tanto, aumentar los beneficios empresariales. Y, por otro lado, se deben utilizar procesos manuales y automatizados de gestión de la información para generar un modelo federado. Y recalco los modelos federados. O sea, toda la gestión de la información en BIM gira en torno al modelo federado. El modelo federado es aquel conjunto de información digital, hay que avanzar, ¿no? a lo que es BIM, ¿no? La información digital que se debe compartir entre todos los agentes de la cadena de valor del ciclo de la fase de desarrollo, si bien estamos hablando de la parte 2, o la fase de operación, si fuera en la fase de operación del activo, que se deben de recoger en lo que la norma identifica como contenedores de información. Ahora veremos más adelante cuáles son esos ítems, cuáles son esos requisitos que establece la norma para cada uno de estos procesos. Entonces, importante, estamos hablando de una etapa de madurez 2 de BIM, según lo identifica BIM. Esta es la gestión de la información o la madurez de la gestión de la información a la cual nos estamos identificando. Todavía no hemos llegado a esa etapa 3 y, bueno, en la mayoría de los casos todavía hay muchas empresas que no han alcanzado ni la etapa 1. Eso también han comentado los anteriores ponentes. Se está hablando de gestión de la información. La gestión de la información tiene un ciclo de vida, ¿no? Y de la gestión de la información en proyectos de construcción está ordenada en capas de gestión. Se hablaba anteriormente de la ISO 9001. ¿Cómo ha ayudado la ISO 9001 a implementar los requisitos o exigencias que establece la gestión de la información al usar BIM? Pues si bien la norma ya identifica que esa primera capa es la gestión de la organización, es decir, estamos hablando de tener implantada una 9001 como primera etapa de gestión, como primera capa, perdón, de gestión. Una segunda capa de gestión sería la gestión del propio activo y del proyecto. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, de tipo de activo o de la fase del activo donde nos encontremos, ahí el apoyo para las organizaciones lo va a tener a 20.500 si es en la fase de desarrollo de proyectos, de proyectos, en este caso de construcción, o en la 55.000 si fuera en la gestión del activo. Evidentemente, en la gestión del activo y del proyecto, y estamos utilizando metodología BIM, se va a generar una cantidad ingente de información. Pues de esto va la norma, de cómo la familia 19650 nos dice cómo tenemos que gestionar esa información para que la información fluya de forma adecuada durante toda la cadena, todo el ciclo de vida del desarrollo del proyecto o operación del activo de construcción. Como ven, en lo que es la figura, como esta la norma identifica diferentes tipos de procesos, habla de la fase de operación, habla de la fase de desarrollo y las interconexiones o interfaces que existen entre cada una de estas fases. En cada una de ellas se genera información que debe de comunicarse desde el cliente a los adjudicadores o adjudicador, a los adjudicatarios principales, es decir, contratistas principales, y de ahí a los contratistas, a los subcontratistas. ¿Y cómo van a progresar estos requisitos de información? Pues parten del cliente. El cliente es el que tiene que establecer unos requisitos estratégicos, que serían los requisitos de información de la organización. Pero siempre hablamos pensando en el cliente, el que va a indicar cómo se tiene que desarrollar ese activo de construcción o cómo se tiene que operar ese activo de operación. De ahí se van a generar dos documentos fundamentales para la gestión de la información, que es el modelo de información del activo, donde se van a recoger las estrategias principales
de la operación del activo. Están viendo que incluso ya en la fase de desarrollo, cuando se va antes de o previamente al desarrollo del activo de construcción, ya se tiene en cuenta cómo se va a operar ese activo de construcción. Por eso es tan importante la colaboración entre los diferentes agentes en esta metodología BIM. Y por otro lado, también se van a constituir los requisitos de información del proyecto. Es decir, cuáles son esas instrucciones, esa cadena de procesos que se tienen que ir ejecutando mientras se está desarrollando el activo. La suma de estos dos modelos, de estos dos procesos, se va a generar los requisitos de intercambio de información. Los requisitos de intercambio de información es la documentación que el cliente suministra al contratista principal, al adjudicatario principal, para que en el desarrollo del activo de construcción todo fluya adecuadamente. Y luego volvemos una vez ejecutado ese proyecto de construcción, se va a generar dos nuevos documentos, que son los requisitos de información del activo, es decir, cómo ya hemos traducido todo ese modelo de información del activo una vez desarrollado ese proyecto, cómo lo trasladamos a la operación del activo, y el modelo de información del proyecto, que podrá ser utilizado ante posibles reformas, rehabilitaciones, etc., cualquier accidente o incidente que pudiera sufrir ese activo una vez que se está operando. Es decir, ya se tiene también en consideración cómo se debe de actuar cuando exista algún cambio en el activo. Hablábamos de colaboración, pues ahí ven en esa figura que está tomada de la parte 2 de la ISO, cómo son las relaciones, cuáles son las interrelaciones entre los diferentes roles o perfiles de la norma, ¿no? Si ven, ahí existe un equipo de proyecto que estaría conformado por todos los participantes, por todos los agentes que están involucrados en el desarrollo de un activo de construcción. Y luego vamos a tener diferentes adjudicatores principales. Es decir, en un proyecto podemos tener un adjudicador principal o tener diferentes adjudicadores principales. La norma siempre habla de adjudicaciones. Una adjudicación puede ser el estudio de arquitectura, que es el que te hace todo lo que es planos de arquitectura, otro puede ser la ingeniería, otro va a ser el constructor, otro puede ser el instalador principal, etcétera. Esos son en lo que en la figura se recoge como B, ¿no? Y luego dentro de cada adjudicatario principal vamos a tener los equipos de desarrollo que van a gestionar la información dentro de su propia adjudicación. Puede existir, como ven, una interrelación, o el cliente puede pedir que todos los adjudicatarios principales también estén interrelacionados, no solo que fluya la información verticalmente, sino que también de forma horizontal, para que toda la información esté contenida en ese mismo flujo de la cadena de la información. No pueden trabajar de formas estancas o pueden trabajar de forma conjunta. ¿Y cuáles son los cambios que establece la metodología BIM? ¿Cuáles son esos cambios que tienen que implementar todos los agentes de la cadena de valor en la fase de desarrollo? Voy a centrar en la fase de desarrollo del activo de construcción. Pues en la parte 2 de la norma establece cuál es ese flujo, ¿no?, de actividades que se deben de recorrer para cada una de esas adjudicaciones. Si ven, pues bueno, se están establecidas 8 actividades fundamentales que luego cada una se despliega en diferentes subrutinas, ¿no?, que parte por la evaluación de las necesidades, una petición de oferta. Una vez que se ha analizado esa necesidad, pues existe una petición de oferta a los adjudicatarios principales. Estos deben de presentar esas ofertas. El cliente va a hacer una adjudicación, va a designar quién va a realizar esa parte del proyecto. A partir de ahí pues va a existir una movilización, una producción colaborativa de la información cuando se empieza a desarrollar el activo de construcción.
Una vez que se ha generado toda la información, va a existir una aceptación del modelo de información por parte del cliente y la última etapa, que es una vez que se ha finalizado el desarrollo del activo, pues llegamos al punto final, que sería el fin de la fase de desarrollo. Si empezamos a desglosar cada una de esas actividades, ¿no? Y empezando por la primera, la evaluación de las necesidades, pueden ver que todas las rutinas que establece la evaluación de las necesidades son responsabilidad, porque así lo establece la norma, del adjudicador. Entre esas rutinas o entre esos ítems que se debe de implantar en el cliente, es decir, dentro de los procesos de la organización que actúa como cliente, están la de designar los responsables de la función, es decir, antes hablaban de las personas, pues hay que definir qué personas tienen la competencia y la capacidad para poder desarrollar la función de gestión de la información. Se deben establecer los requisitos de información del proyecto. Veíamos anteriormente que es uno de los documentos o de los procesos fundamentales en la implementación de la metodología BIM en cualquier organización que quiere ser cliente. Es decir, tienes que establecer cuáles van a ser esos requisitos de información que luego se van a aplicar durante toda la fase de desarrollo. Se deben de establecer, y esto también es un punto importante, los hitos de entrega de la información del proyecto. Hay que hacer un análisis de riesgo también. ¿Qué ocurre si no se cumple con esos hitos de entrega? Se debe establecer la norma de información del proyecto, los métodos y procedimientos para la producción de información, para que todos los agentes involucrados en la cadena de valor del desarrollo trabajen con los mismos métodos y procedimientos. Se debe establecer cuál es la información de referencia y cuáles van a ser esos recursos compartidos. Si estamos hablando de ese entorno común de datos, dónde se va a gestionar, si va a ser a través de una herramienta específica de las que existen comercialmente, puede ser en SharePoint o cualquiera de las opciones que, bueno, pues las empresas especialistas pues tienen a disposición, ¿no? En función del tipo de proyecto que se vaya a desarrollar. Hay que establecer ese entorno común de datos, establecer codificaciones de los archivos, etcétera, y establecer cuál va a ser el protocolo de intercambio del proyecto. Todas estas tareas, insisto, son responsabilidad del adjudicador y se las debe de presentar a cada uno de los adjudicatarios principales que vayan a participar en el proyecto. Una vez que están establecidas todas esas necesidades, ¿no? Lo que se fija es una petición de oferta. Se va a licitar ese proyecto, donde se van a establecer los requisitos de intercambio, debe de reunir la información de referencia, se deben de establecer los requisitos de presentación de ofertas y los criterios de evaluación de las mismas, y se va a recopilar la información relativa a la licitación. Igual que en la etapa anterior, la fase 1, estos requisitos son obligación del adjudicador. Una vez que se licita un proyecto, pues las empresas adjudicatarias lo que van a hacer es presentar esas ofertas. La norma establece cuál es la forma y el fondo de presentación de estas ofertas. Cada adjudicatario principal que presente una oferta deberá designar a los responsables de la función, es decir, ya el cliente había establecido cuáles eran los responsables de la función. Ahora el adjudicatario principal va a designar a los suyos, va a establecer un plan de ejecución BIM del equipo de desarrollo, va a evaluar las actitudes y capacidades del equipo de trabajo. Respecto al plan de ejecución BIM, en la terminología que se usa, estamos hablando de un documento que se identifica como prever, es decir, el adjudicatario principal ya tiene que hacer una simulación de cómo se va a desarrollar la información durante la fase de desarrollo. Es una simulación previa, pero esto es un documento también muy importante en la gestión de la información durante la fase de desarrollo. Se van a evaluar las actitudes y capacidades del equipo de trabajo, se van a establecer las actitudes y capacidades del equipo de desarrollo, se debe establecer un plan de movilización del equipo de desarrollo, se tiene que establecer un cuadro de riesgos de este equipo y se debe recopilar la información de la oferta del equipo de desarrollo. Todas estas tareas son responsabilidad y las tiene que tener incluidas o implementadas en su organización
a aquel adjudicatario principal que quiera trabajar empleando la metodología BIM. Una vez que el adjudicador recibe todas esas ofertas, se procede a la adjudicación. Pues, una vez que se realizan las diferentes adjudicaciones, se va a establecer o se va a confirmar el plan de ejecución BIM, se va a establecer la matriz detallada de responsabilidades. Esto es otro documento fundamental en la gestión de la información al usar BIM. Se van a establecer los EIR del adjudicatario principal, se tiene que establecer el programa de trabajo, ¿no? A través de los TIP. Se va a establecer un programa general de desarrollo de información a través de otra matriz que se denomina según la norma MIP. Se van a completar los documentos de adjudicación del adjudicatario principal y se deben completar los documentos de adjudicación del adjudicatario. Si ven, en esta etapa 4 de este ciclo, de este programa de actividades, se ven involucradas todos los perfiles que establece la norma, tanto el adjudicador como el adjudicatario principal y el adjudicatario. Si bien la norma ya establece cuál de estas tareas es responsabilidad de quién, ¿no? O sea, la norma ya especifica, pues el adjudicador pues, tendrá la responsabilidad de confirmar el plan de ejecución BIM. El adjudicatario principal, pues establecer el programa o programa de desarrollo, que es la matriz general de trabajo, ¿no? Y luego el adjudicatario, pues establecer el programa de desarrollo de información. Son ejemplos, pero la norma establece y fija para que no exista confusión de quién asume la responsabilidad en cada caso. En la siguiente etapa estaríamos hablando de la movilización. Ya el adjudicatario principal, una vez que se ha llevado la oferta, debe movilizar recursos humanos, debe de movilizar las tecnologías de información que han comprometido previamente al presentar la oferta. Tendrá que ver cuál es el software, cuál es la computación necesaria, etcétera. Y debe hacer una prueba de los métodos y procedimientos de producción de información del activo. Es decir, que hacer una simulación para ver que toda la documentación que se está generando pues funciona y fluye adecuadamente. Ya durante la etapa propia de desarrollo del activo, pues se empieza a generar producción. En este caso, las responsabilidades son asumidas por el adjudicatario principal como contratista principal y por toda la matriz de adjudicatarios o subcontrataciones que realiza el adjudicatario principal. La información fluye del cliente o adjudicador al adjudicatario principal y en esta etapa del adjudicatario principal al adjudicatario y viceversa. Entonces, las tareas que establece la norma es hay que comprobar la disponibilidad de la información y de los recursos, se debe de producir esa información a través de las matrices TIP, o las tablas TIP, se debe realizar un control de calidad de la información. Es decir, no toda la información que nos llega puede llegar de forma correcta. Hay que ir verificando esa información. Y insiste el siguiente ítem, revisar y aprobar el intercambio de información. Que todo funcione adecuadamente, que no haya archivos corruptos, que la codificación se mantenga durante toda la fase de desarrollo, ¿no? Y hay que revisar ese modelo de información. Evidentemente, cuando pueda existir un cambio en las contratas, hay que hacer una doble. La norma insiste, hay que hacer no una, sino 2 revisiones de la información para verificar que esa información, pues bueno, se sigue manteniendo en las mismas condiciones que pues, cuando se arrancó y se inició la etapa de desarrollo. Y ya en la última fase que nos encontramos, que la fase 7 es la entrega del modelo de información. Una vez que ya hemos llegado al fin de la etapa de desarrollo, pues se debe de presentar al adjudicatario principal por parte de todos los adjudicatarios el modelo de información. El adjudicatario principal lo tiene que autorizar y el adjudicatario principal se lo tendrá que elevar al adjudicador para también que él dé su autorización. Hay que revisar y aceptar el modelo de información, se debe presentar al adjudicador, lo que decía anteriormente, el modelo de información para su autorización y finalmente lo que se hace es revisar y aceptar que toda la información que se ha generado durante la etapa de la fase de desarrollo de activos pues se ha producido de acuerdo a
que lo he recogido en el documento inicial que decíamos que era el documento de información de ley, ¿no? Que es el documento de requisitos de información del activo, ¿no? Y la última etapa ya lo que hace el adjudicador es archivar el modelo de información del proyecto para que esté disponible para usos futuros y recoger las lecciones aprendidas para futuros proyectos. Es decir, aquellas incidencias que se hayan detectado durante la fase de desarrollo, pues las tendrá que incluir en sus próximos EIR para que no vuelvan a darse, es decir, mitigar aquellas incidencias. En principio, estos son todos los requisitos que establece la norma. E insisto, como dice aquí, ¿aplican todos los requisitos a todas las organizaciones? No. Cada empresa, en función de su actividad, deberá cumplir con unos requisitos específicos. La de adjudicador, los establecidos en el adjudicador, los establecidos en el adjudicatario principal y los establecidos al adjudicatario. La relación es directa. El adjudicador es el cliente, bien promotor o propietario o gestor. El adjudicatario principal, como decía, son los contratistas o el empresario principal, y los adjudicatarios se identifican con los subcontratistas y empresas auxiliares. Y si ven, la norma establece cómo fluye esa información. Mientras el adjudicador lo que hace es recibir información, el adjudicatario principal es proveedor de información, mientras que el adjudicatario también es proveedor de información. El adjudicatario principal, además de ser proveedor de información, también va a recibir la información que le va a aportar cada una de sus subcontratistas o empresas auxiliares. Y una vez identificados los cambios, pues como han presentado, no sé cómo voy de tiempo, porque como tengo la pantalla completa, no me estoy... bueno, me parece que voy bien. Ponemos a disposición de SDAINOR la certificación, es decir, el aval, ¿no?, para las empresas, o la garantía para las empresas de que están trabajando adecuadamente según lo que indica el estándar, según lo que indica la norma. Para ello lo que hacemos es certificar esa metodología, certificar esa gestión de la información. Para lo cual tenemos desarrollado un reglamento de certificación donde vamos a recoger todo el proceso de evaluación que realizamos, o sea, todo el flujo de procesos que realizamos tanto en la fase previa a la emisión de esos certificados como en la fase de seguimiento de estos certificados. Entonces, en función de este reglamento, recogemos para cada perfil, actividad y disciplina que identifica cada organización, tenemos identificados cuáles son los ítems de la norma, cuáles son esos requisitos de la norma que van a ser evaluados y iniciamos el proceso de certificación que al final lleva pues, a ese certificado que han visto en la anterior ponencia, pues, que aparece pues, en ese alcance, pues aparece cuál es el rol de la organización, el área donde está aplicando la metodología BIM y las disciplinas BIM que se han estado evaluando. Para facilitar el dimensionamiento de la evaluación, pues bueno, pues ya utilizamos cuestionarios específicos que a nosotros nos permiten tener una fotografía de la aproximación o de cumplimiento de la organización respecto a lo que establece la metodología BIM, y a la empresa le permite también saber, ¿no?, cuál es su grado de cumplimiento, ¿no? Eso lo realizamos en lo que nosotros tenemos definido como una fase 1, que es previa a lo que sería la auditoría como tal, identificada como tal, en la que, pues bueno, de alguna forma ayuda a la organización a situarse respecto a esa fase de cumplimiento, y si tiene que corregir, tiene que revisar alguno de esos procedimientos, pues se le permite, tiene una etapa de revisión de esa documentación, de esos procedimientos o esos procesos, antes de ir a lo que es la auditoría profunda, ¿no?, que la realizamos en una fase 2. Entonces, en principio, pues estos son los cambios que deben de implementar aquellas empresas que apuesten por
por implantar la metodología BIM, por gestionar la documentación, ¿no?, que se genera en ese desarrollo de activo cuando empleas la metodología BIM. Y por otro lado, pues el proceso de certificación DINOR, que entiendo que es la forma de... es el altavoz, ¿no?, que puede emplear la empresa para decir, oye, yo estoy trabajando de acuerdo a lo que indique el estándar. Y no me quiero extender más, creo que he ido en tiempo. Estamos casi ya. Estamos casi ya. Sí. Vale, bien. Alcanzo a hacerle la consulta que tengo aquí para Sí. usted, José Andrés. Así que queremos agradecer la presentación de José Andrés que nos brindó hoy día. Y la pregunta preparada es, ¿cuáles son las principales dificultades para implementar o certificar la 19650 y el tiempo aproximado para lograr dicha certificación? Pues me voy a casi a repetir. Ya lo han dicho, se ha dicho en la anterior ponencia y además, bueno, ellos han pasado por el proceso, ¿no? Pues es la resistencia al cambio. O sea, estamos hablando de un sector en el que pues, prácticamente se viene construyendo más o menos de la misma forma en los últimos 2000 años. Entonces, ahora se está introduciendo la digitalización del proceso de la construcción. Entonces, lo primero que hay que hacer es una labor evangelista, es decir, hay que convencer dentro de la organización, y eso tiene que ser de arriba abajo, es decir, de la dirección al cuerpo técnico, que se va a implementar esta metodología, que se va a dejar de trabajar con planos nativos, con planos en PDF, y que se va a empezar a trabajar de forma colaborativa, que van a participar. O sea, van a estar enlazados todos los agentes implicados en el desarrollo nativo. Eso implica reuniones entre diferentes organizaciones que hasta ahora mismo tampoco existían. Y eso cuesta, ¿no? Aparte que luego, evidentemente, pues hay que generar una serie de recursos que no son económicos, ¿no? O sea, hay que ver los sistemas de computación, los ordenadores. No se puede utilizar cualquier ordenador porque se está moviendo mucha información. Los modelos federales, hay que saber manejar muy bien la información que vas a meter o que los perfiles de información que vas a introducir, ya que es en función de esos perfiles, en función de los login que se quieran incluir en cada modelo federado, pues aquello puede crecer. O sea, esa información puede crecer exponencialmente y evidentemente eso no lo mueve ordenadores de los que estamos acostumbrados. Y luego, pues bueno, pues es hacer esa labor, insisto, esa labor de hacer comprender a toda la organización que estamos sufriendo una transformación y que caminos hacia adelante, o sea, que no podemos quedarnos atrás porque si no, pues bueno, pues nos quedaremos fuera de lo que es la construcción. O sea, eso es fundamental, o sea, la resistencia al cambio que nos encontramos. Y respecto al tiempo que puede llevar un proceso de certificación, pues depende mucho del grado de la etapa de madurez esa que hablaba al principio, pues depende de cómo cómo la organización tenga debida esa etapa de madurez. Podemos encontrarnos organizaciones en las que, pues bueno, pues vienen trabajando con metodología BIM y el proceso de certificación, y lo tienen embebido, lo tienen en su ADN, ¿no? Y el proceso de certificación es prácticamente inmediato. Estamos hablando que en mes y medio, 2 meses podría estar emitido el certificado, pero hay organizaciones que en esa fase 1 en la que se hace ese checklist, ese autocuestionario, esa foto, ¿no? La organización se da cuenta que tiene que implementar varios procesos, diferentes procesos, y podría alargar un poquito más, pero en nuestra experiencia ya tenemos certificadas a más de 40 empresas en metodología, vamos, en la norma, es que el proceso no va más allá de 2 meses y medio, 3 meses. Muy bien, José Andrés, muchísimas gracias por su presentación de hoy. Y damos paso a la siguiente ponencia del bloque Investigación e Innovación. Para ello, invitamos a Gema Peluc y Verónica Cirerol.
Verónica Cirerol es arquitecta de la Universidad de San Juan en Argentina, con más de 12 años de experiencia en el ejercicio profesional independiente. Ella es especialista en docencia universitaria, docente en el área proyectual y tecnológica de la carrera de arquitectura. Mientras que Gema Peluc es arquitecta recibida de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño FAU de la Universidad Nacional de San Juan. Además es BIM, especialista Autodesk, Revit y diplomada en implementación BIM para obras. La presentación que ambas nos expondrán hoy es la práctica interdisciplinaria de grado en etapa de diseño conceptual bajo la metodología BIM. Así que bienvenida Verónica y Gema, las escuchamos con atención y pueden comenzar ya a compartir la presentación. Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Verónica ha tenido un problema técnico, así que por el momento voy a presentar yo. Perfecto. Bueno, Problema. ¿se ve la presentación? Se ve, pero en modo, falta que esté en modo presentación. Bien, sí, ahí la ponemos en modo presentación entonces. A ver. Bien, Ahí sí. perfecto. Ahí sí. Bueno, nosotros hoy en día vamos a compartirles y a presentar una práctica que hemos hecho este año, que se llama práctica interdisciplinaria de grado. Esta práctica estuvo, digamos, enfocada en la etapa de diseño conceptual y fue bajo metodología BIM. Un poco contarles el equipo de trabajo en el cual con Verónica y, bueno, y yo, quien habla Gema, veníamos a representar, ¿no? en este día. Este es un equipo interdisciplinario que pertenecemos al área tecnológica del Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat, que depende de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina. Somos un equipo de docentes investigadores, como pueden ver acá está la foto de todos ellos. La arquitecta Verónica Cirerol es quien, digamos, es la directora del proyecto de investigación en el cual hemos estado trabajando este año y que como resultado fue el desarrollo de esta práctica con estudiantes de grado, que es lo que venimos a comentarles hoy en día. Bueno, quien habla Gema Peluc, después la doctora arquitecta Alicia Pringles, el diseñador industrial Gabriel Díaz, la diseñadora industrial Verónica García, el diseñador gráfico Sergio Soria y la trabajadora social Juana Rayán. El proyecto de investigación que hemos realizado este año es un proyecto interno que su nombre es Exploración Proyectual a través de metodologías BIM, y el caso de estudio fue un espacio multifuncional para acciones humanitarias. Este proyecto interno tuvo como, digamos, propuesta la planificación de un esquizo virtual, el cual estaba pensado y destinado a estudiantes de las 3 carreras que componen nuestra facultad. Era, digamos, destinado para estudiantes avanzados de arquitectura, de diseño gráfico y de diseño industrial. Esta propuesta que se planificó se abordó, digamos, a través de la elaboración de 3 módulos. Fueron 3 encuentros virtuales. El primer módulo estuvo enfocado a poder, digamos, trabajar el concepto de la interdisciplina y de que los estudiantes que participaran pudieran ver que realmente era posible un trabajo interdisciplinario con las otras carreras. Bien, tuvimos una gran convocatoria, participaron 40 estudiantes, y luego el segundo módulo ya fue la división por grupos interdisciplinarios. Mezclamos a los diferentes estudiantes, ¿no? Para que cada grupo estuviera conformado por alumnos de las 3 carreras, y se pensó que ellos pudieran trabajar sobre una idea conceptual en base también a las necesidades concretas que nosotros como equipo docente les brindábamos, que era el desarrollo de un espacio multifuncional para acciones humanitarias. ¿Esto qué quiere decir? Para situaciones de crisis o de emergencias, por ejemplo en el caso de la pandemia que hemos vivido, o nosotros que estamos acá en San Juan en una zona sismo resistente, también pensando, ¿no?, en una situación de crisis por un sismo. Esto era, digamos, el trabajo en el segundo módulo de poder elaborar esta idea conceptual, ¿no?, para poder dar respuesta a este espacio multifuncional. Y el tercer módulo ya era una jornada de un trabajo ya de taller exploratorio y proyectual,
donde por grupo ellos tenían que diseñar a nivel conceptual estos espacios multifuncionales. Gemma, Nosotros... ya estoy acá. Pero, Sí. buenísimo. Disculpas, Bueno, tuvimos un el problema mando. técnico. Bien, bueno, continuando con lo que Gemma ya introdujo un poco en la propuesta, esta expresión gráfica define un poco la dinámica que propone esta práctica, ¿no? Donde se reconoce y se evidencia el trabajo interdisciplinario entre el diseño y la tecnología. Muestra los conceptos que conforman esta práctica, que es el soporte teórico conceptual, y sobre todo que ha graficado en esta expresión el proceso de idas y vueltas que ayudaron a identificar diferentes puntos a tener en cuenta desde nosotros como equipo docente guía para esta práctica, y también puntos que iban a tener que ellos lidiar cuando trabajaran de manera interdisciplinariamente, ¿no? Entonces identificamos puntos en común. O sea, esta gráfica y este debate y este soporte técnico conceptual nos permitió identificar puntos en común que convocan a las 3 carreras, a reconocer la interdisciplina como forma de trabajo y a introducir el método BIM como herramienta de práctica colaborativa interdisciplinaria. Estos conceptos fueron la base para poder desarrollar, y nos parecía importante que poder simplificar un poco estos 3 conceptos. El primero de ellos habla del diseño. Nosotros como equipo de investigación y docentes del área proyectual definimos un concepto de diseño que lo entendemos como una acción humana intencional que busca dar respuestas en diferentes ámbitos, valiéndose de recursos técnicos, creativos y sociales, y empezamos a indagar, a validar las relaciones entre lo que nosotros estábamos definiendo como diseño, y a través de la gráfica un punto y un recurso que nos unió como interdisciplina para poder interactuar, para poder conocernos, para poder hablar el mismo lenguaje de alguna manera, fue la representación gráfica. En este esquema que nosotros vemos acá a la derecha, está representado en estas burbujas grises lo que serían las distintas carreras, que de repente cuando pusimos en común el objeto de estudio, que era diseñar en conjunto, empezamos a traccionar, empezamos a encontrar puntos en comunes, empezamos a identificar objetivos en comunes, que eso a nosotros nos permitió un poco construir este trabajo colaborativo, ¿no? Entonces esta definición a nosotros nos sirvió para eso, para poder definirnos como equipo de trabajo y como diseño interdisciplinario. Otro de los conceptos también que nosotros abordamos acá y que nos permitió realizar este diseño tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. Y cuando hablamos del trabajo interdisciplinario, hacemos referencia y lo entendemos como un sistema. Este sistema donde, bueno, interactuamos, ¿no? Hay una integración de las disciplinas, y en este trabajo y en esta dinámica que propone este proceso, se construye una realidad situacional. Esta realidad situacional nos posiciona en una mirada no fragmentada, sino en una mirada y en un posicionamiento epistemológico diferente, donde empezamos a comprender que este vínculo genera una realidad particular situacional, donde genera interacciones, y estas interacciones son las que nos permiten ir construyendo en conjunto un punto de partida nuevo, una concepción nueva, desde la formación también, porque hasta el momento veníamos trabajando de alguna manera en un yo profesional independiente, bajo una mirada disciplinar y una formación disciplinar fragmentada, y de repente con este proceso dinámico y esta integración que empezamos a construir entre todos, cambiamos de posición
y ya estamos hablando o construyendo un yo colectivo o un yo interdisciplinario. Eso fue muy importante para que, poder abordar esta práctica y esta experiencia en conjunto, ¿no? Otro de los conceptos que también fueron claves y bases fue la tecnología y particularmente la aplicación o el uso de la metodología. Trabajo colaborativo BIM que propone la metodología fue un poco la que nos estructuró para poder fusionar todos estos pensamientos que dejaron de ser fragmentados y se transformaron en un punto de encuentro, una estructura elemental base para poder nosotros interactuar y poder a partir de una de las etapas que ya Gemma va a explicar mejor del ciclo de vida, donde nos posicionamos para esta práctica, poder abordar esta experiencia con los estudiantes de las 3 carreras. Gemma. Sí, y como comentaba Verónica recién, nosotros nos apoyamos en la metodología BIM como, ¿no? En sus herramientas y en lo que la metodología propone como un punto de unión de estas 3 carreras. Y en el trabajo colaborativo que propone la metodología, ¿no? Sabiendo que este trabajo colaborativo implica un 10% de un componente tecnológico y un 90% de un componente sociológico. Y la idea de este esquicio y la complejidad de este trabajo colaborativo puntualmente en este esquicio era la multiplicidad de carreras, ¿no? Y también de que haya una diversidad de miradas al momento del hacer proyectual. Nosotros pretendíamos de que este trabajo colaborativo realmente se pudiera hacer a través de un archivo único y que todos los participantes colaboraran en ese archivo único a través de un trabajo sincrónico y bueno, a través del taller virtual. Nosotros como equipo, previo a poder desarrollar este esquicio con los estudiantes, nos preguntábamos y nos planteábamos en qué etapa o cuál sería el alcance del desarrollo de este proceso proyectual de estos espacios multifuncionales. Y hicimos una tarea previa donde nos juntamos varias veces a desarrollar y a mostrar y compartir nosotros como arquitectos, los diseñadores, gráficos y los industriales, a compartir cómo eran los procesos proyectuales que realizaba cada carrera. Y nos dimos cuenta que teníamos muchos puntos en común, por ejemplo, en la generación de una idea conceptual o una idea inicial, y luego cómo todos llegábamos a un punto de encuentro también en la etapa del diseño conceptual de poder representar esa idea inicial. Luego veíamos que se diversificaban ya cuando se empezaba a llegar a un diseño más detallado de un proyecto o de un producto, porque ya empezaban a jugar temas de escala o de materialidades, que ya empezaba a diversificar, digamos, lo propio de cada carrera. Pero en este trabajo previo que hicimos como docentes, de ver qué puntos en común teníamos en el hacer proyectual de las 3 carreras, llegamos a la conclusión de que compartíamos las 3 carreras esta etapa de diseño conceptual. Y es por eso que nosotros nos enmarcamos y nos posicionamos en esta etapa al momento de poder planificar el esquicio. Como ven acá a la derecha vemos un gráfico del ciclo de vida de un activo, ¿no? Y todo lo que implica desde la programación, el diseño, la construcción y la operación y mantenimiento y luego la demolición de un activo. Bueno, nosotros nos posicionamos, ¿no? en esta etapa. Bueno, ¿y qué entendemos por diseño conceptual? También es algo que nosotros como equipo de docentes investigadores nos lo cuestionamos y nosotros llegamos a la conclusión de que el diseño conceptual es un boceto o un esquema que representa esta idea conceptual o esta idea de partido o la esencia de este proyecto o de este producto que va a ser. Y es lo que antecede a la generación detallada de este producto o proyecto. Nosotros acá queríamos compartirles un poco imágenes de lo que por cada carrera entiende por diseño conceptual. Esto sería ya más una idea de la arquitectura, qué entiende por un diseño conceptual. Acá un poco mostrar la parte de un diseño, por ejemplo, una botella. Bueno, para los diseñadores industriales quizás este es el estadio de un diseño conceptual más esquemático, y ya después se va profundizando más en la materialidad y en ciertos detalles, y lo mismo con los diseñadores gráficos. Entonces, entre todos construimos este concepto de diseño conceptual, ¿no? Como esto que antecede a la generación detallada de un proyecto.
En cuanto a, también al desarrollo de este esquicio, nos preguntábamos si era posible el diseño conceptual con herramientas digitales. Porque bueno, un poco queríamos mostrar en estas imágenes también de cómo en el proceso proyectual, bueno, cada proyecto comienza con una idea, ¿no? que va a ser esa esencia del proyecto y que luego se va a ver materializado, pero tradicionalmente se ha utilizado el lápiz y el papel como camino rápido para poder esbozar aquellas ideas que van surgiendo en el momento de un proceso de diseño, ¿no? Como vemos acá a la izquierda, como uno rápidamente a través de la mano y el dibujo va digamos, transfiriendo esas ideas. Pero bueno, realmente empezar con un boceto digital en un diseño conceptual BIM es un nuevo camino a explorar y es un poco lo que queríamos realizar en este esquicio. Realmente para nosotros fue un desafío ver si los estudiantes que participaban iban a poder llegar a cumplir un poco con las expectativas de este taller que planificamos. Y realmente sabemos que muchas veces las herramientas digitales no van de la mano en las fases tempranas de un proyecto y que también se da esto debido a múltiples factores, entre ellos, por ejemplo, que por ahí los modelos 3D se realizan en etapas posteriores al diseño, ¿no? de un proyecto, o también, por ejemplo, se realizan modelos 3D conceptuales en etapas iniciales, pero no está la posibilidad de poder seguir utilizando esos modelos conceptuales en las siguientes fases de un proyecto de diseño. Entonces veíamos realmente esto como un dilema, ¿no? que lo poníamos en la mesa al momento de planificar este esquicio. Y para esto utilizamos una herramienta tecnológica que es Autodesk Formi 360. Esta fue la herramienta que utilizamos para el desarrollo de este esquicio y lo utilizamos por varios motivos, entre ellos que es una herramienta colaborativa que permite crear bocetos conceptuales y nos parecía muy interesante que se podía trabajar, digamos, en simultáneo. Y a su vez, esta herramienta, por más de que es para un diseño conceptual, permite la definición temprana de varias cuestiones, como por ejemplo la materialidad o el realismo que uno puede ir generando en este diseño conceptual, como también poder hacer un estudio solar o poder georreferenciar el proyecto. Entonces veíamos que era bastante potente la herramienta para que los chicos que participaran del esquicio la pudieran aplicar. También veíamos como algo muy interesante que tiene interoperabilidad con Revit, Autodesk, entonces uno puede empezar esbozando esquemáticamente en Formit y luego exportar ese modelo a Revit para poder seguir agregándole información, ¿no? Como se ve en este gráfico central, como yo puedo, digamos, ir incorporando la información y no tener que volver a empezar en Revit con un proyecto que ya lo estuve estudiando en Formit, sino que yo puedo seguir, digamos, en ese flujo de trabajo sin tener que perder información o tener que perder tiempo también. Algo que queríamos compartir, esta es una de las imágenes de las grabaciones que tenemos del desarrollo del esquicio. Por ejemplo, acá se ve en pantalla cómo podían estar participando, por ejemplo, 2 o más personas por grupo en el desarrollo de estos espacios multifuncionales y cómo la misma herramienta iba mostrando con diferentes colores la participación de cada persona, de cada estudiante, y a su vez uno podía ir viendo lo que iba haciendo el otro en simultáneo sin necesidad de tener que sincronizar a un archivo central, por ejemplo, o sin necesidad de tener que descargar lo más reciente, sino que en el mismo momento todos veíamos lo que el otro compañero estaba haciendo, por ejemplo, y las modificaciones que iba haciendo, lo que iba agregando. Y eso era bastante interesante. Bueno, les queríamos mostrar acá un poco también una grabación de uno de los grupos que estuvo desarrollando uno de estos espacios multifuncionales. Acá, por ejemplo, bueno, se ven todos los integrantes del grupo a la izquierda y bueno, cómo los chicos fueron realmente utilizando esta herramienta para poder explorar espacialmente estas ideas conceptuales que ya habían construido en los módulos anteriores que veníamos trabajando, ¿no? Entonces ellos podían ir agregándole la materialidad, podían ir tomando dimensiones de los diferentes elementos,
podían georreferenciar estos espacios porque estaba pensado, digamos, para un lugar concreto de acá de la provincia de San Juan, donde se pudieran generar estos espacios, digamos, de refugio, de acogida en situación de crisis. Y realmente veíamos que ellos ahí nomás le agarraron, digamos, para decirlo, la mano a la herramienta. Es una herramienta muy intuitiva y muy fácil de utilizar y que realmente permitía que ellos pudieran trabajar en simultáneo y explorando diferentes cosas. Uy, no sé qué pasó, pero bueno. Uy, perdón. No sé qué pasó con mi computadora. A ver un segundo que ahí vuelvo a buscar la presentación. Bien, bueno, para complementar y lo que Gemma estaba mostrando respecto a las prácticas de los chicos y las experiencias que han tenido, es muy importante hacer hincapié que estaban trabajando estudiantes de arquitectura, estudiantes de diseño gráfico, estudiantes de diseño industrial, y que ellos, si bien eran estudiantes avanzados, no es una práctica cotidiana donde estemos familiarizados inclusive también los docentes a realizarlas. Entonces, este desafío de debate, de intercambio, de repente de incertidumbre, también porque no saber cuál es el espacio donde cada uno le toca intervenir, y esto de entender de que todos estamos en el mismo momento y todos participamos dinámicamente, digo, las tres disciplinas participan dinámicamente en este proceso. Entonces, bueno, todo eso también fue muy nutritivo para la formación de ellos como estudiantes, y también fue muy nutritivo para nosotras, para nuestro equipo, como docentes, ¿no? Ahí Sí. están los resultados, creo. Tal cual. No sé, Vero, si querés comentar un poquito de los resultados, de los paneles que hicieron por grupo. Bien, acá nosotros, a modo de cierre del trabajo que ellos pudieron desarrollar en estas 3 jornadas, en estos 3 encuentros, nosotros les habíamos solicitado que diseñaran o que pensaran a modo de síntesis un panel donde pudieran de alguna manera dejar estos momentos o estos pasos más relevantes dentro de toda esta experiencia transitada, identificando el concepto definido interdisciplinariamente, las ideas, las referencias, este trabajo con el recurso tecnológico, y un poco pensando o dejando también explícito en la estructura, esta metodología propuesta que, volvemos a decir, es nueva y es diferente, y que no manejábamos ninguna de las 3 carreras. Sí, y también comentar de que realmente vimos que era posible poder diseñar con una herramienta tecnológica en las fases tempranas de un proyecto. Como se pueden ver en los resultados, acá los chicos se apoyaron en esta herramienta de Formit y también en un tablero colaborativo Miro. Entonces ellos realmente desde los comienzos empezaron a diseñar ya con estas herramientas, sin necesidad de que la herramienta aparezca ya en una fase ya de un diseño ya detallado, o solo de una representación real, virtual del proyecto en sí, ¿no? Esto realmente para nosotros fue muy gratificante, ver que ellos realmente tomaron las herramientas tecnológicas y las pusieron, digamos, al servicio de poder gestar y pensar estos espacios multifuncionales, y realmente tampoco con tanto uso previo de estas herramientas. Y realmente creemos que sí fue complejo poder, digamos, trabajar en equipo en cuanto a las 3 carreras por una cuestión de las diferentes miradas o enfoques, pero realmente es algo que fue posible. Llegamos a resultados muy diversos, como se pueden ver. Digamos, el resultado formal y geométrico y espacial es bastante distinto y diverso, entonces creo que también cada grupo tuvo su identidad y su forma de trabajo particular. También vemos que en los paneles se puede ver cómo cada concepto que ellos fueron trabajando en los módulos anteriores, el concepto de seguridad, por ejemplo, también se ve reflejado en los desarrollos proyectuales que ellos fueron desarrollando. Así que para nosotros fue muy, muy valiosa esta primera experiencia, porque es la primera experiencia que hemos hecho de este tipo.
Así que bueno, también muy agradecidas de poder compartir con ustedes estos primeros pasos. Y también el potencial, bueno, un factor que fue como también consecuente, perdón, de esta práctica, de esta experiencia por parte de todos, fue ver el valor, el potencial y el antes y el después como equipo de docentes investigadores sobre el coeficiente intelectual grupal que se obtiene a partir de estas prácticas, donde nosotros trabajamos de otra manera ahora, consensuamos y logramos otras estrategias, y creo que es muy importante, y creemos que es muy importante que esto se lleve a la academia, que se empiece a alimentar desde los primeros años, de sus primeras experiencias, de todos sus pasos, hasta completar su formación de grado. Nos parece fundamental que la tecnología también aporte a esto, y nos parece fundamental que los profesores indaguen en este tipo de experiencias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Verónica y Gema, por la exposición que nos dieron hoy día. Y la pregunta que tenemos para ustedes es la siguiente. En este proyecto de investigación, ¿cuál se ha observado como el mayor reto para lograr el éxito? ¿El uso de las nuevas herramientas tecnológicas o el cambio cultural en las personas para que se adapten a un trabajo colaborativo? Bueno, nosotros creo que como grupo estamos de acuerdo y pensamos que realmente el desafío es no el uso de la herramienta tecnológica, sino el poder trabajar colaborativamente, sobre todo por la complejidad, primero y principal, de que eran 3 carreras distintas, entonces venían de formas de ver el proceso proyectual y de miradas totalmente distintas, pero al mismo tiempo con puntos en común, que creemos que eso fue lo que hizo posible que se pudiera desarrollar el esquizo de forma satisfactoria. Sí veíamos por ahí, al momento de ir ingresando, se dividieron los grupos en diferentes salas, entonces íbamos los docentes ingresando a las diferentes salas, y sí veíamos que por ahí salían los líderes innatos, de que tomaban un poco el mando del grupo, y bueno, y quizás algunos compañeros iban haciendo algunas tareas más secundarias, o se dividían tareas, entonces por ahí el trabajo colaborativo no era quizás tan equitativo en algunos grupos, bueno, por estas cuestiones, ¿no? Bueno, que por ahí van surgiendo estos líderes o personas que van tomando la batuta, por decirlo así, del grupo. Pero bueno, por ejemplo, en cuanto al uso de las herramientas digitales, vemos que realmente eso no fue un impedimento, porque no hubo mucho tiempo de poder, digamos, utilizar y explorar un poquito, por ejemplo, el Formit, y sin embargo ellos tuvieron, digamos, resultados muy, muy buenos. Así que eso creemos que... No sé, Vero, también si quieres compartir algo. No, claramente lo que dice Gema fue muy evidente, donde sí, más que lo tecnológico fue este impacto cultural y disciplinar, diríamos también. Le agregamos ese valor a la pregunta, porque ese fue el desafío o el impacto en este trabajo. Muchísimas gracias, Gema, Verónica, por estar hoy día con nosotros en este Congreso Internacional de BIM Forum. Y damos paso a la última presentación del bloque Tecnología. Para ello quiero invitar al señor Álvaro González, quien es licenciado en Educación Superior, título en la construcción de dibujante arquitectónico estructural. Además, es especialista en el área de metodología BIM para la construcción, diplomado de metodologías innovadoras con mención en educación a distancia. Actualmente, Álvaro se desempeña como docente titular en Duoc UC. La presentación que nos trae hoy es el impacto de BIM como experiencia docente y sus estrategias aplicadas para lograr aprendizaje de la educación técnica superior Duoc UC. Bienvenido, Álvaro, ya puede comenzar a compartir su presentación. Muchas gracias. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un agrado estar compartiendo estas experiencias con diferentes colegas, diferentes países, en diferentes momentos, ya que de alguna manera todos vamos hacia el mismo camino y la misma información.
¿ya? Así que agradecido a BIMforum, una Cámara Chilena de Construcción, por darnos este espacio para poder de alguna manera contarles nuestra experiencia y ver cómo de alguna manera la academia a nivel técnico superior ha tenido la posibilidad de poder ir innovando, aplicando diferentes técnicas que han sido también cruciales para el crecimiento del capital humano, para los profesionales de nuestro país en el área BIM y en las tecnologías de la construcción. Para comenzar, quiero partir con una pregunta que tiene que ver con la implementación. Nosotros principalmente cuando hablamos de implementación en diferentes empresas, ya porque muchos de nosotros tenemos también experiencia en nuestra área laborales, principalmente del uso de la metodología BIM y la implementación de esta, hemos tenido diferentes tipos de situaciones de, por ejemplo, cómo generamos los cambios. Hace un rato se estuvo hablando un poco también de cómo se fomenta un poco la comunicación y el orden entre las personas, el capital humano. También, por ejemplo, cómo afecta esto también la tecnología que tenemos asociada también de nuestra área, y también toda esta información de alguna manera de implementación que le pasa a la empresa, a nosotros también, al campo educativo, también nos pasó. También es un tema de adaptación, también es un tema que tenemos que pensar qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo lo tenemos que llevar, cuál va a ser el siguiente paso. Pero para alguna manera, nosotros siempre recordamos la experiencia que tuvimos en un Congreso Latinoamericano por allá por el año 2014, que básicamente se nos dijo el origen de BIM principalmente, o el génesis de BIM principalmente, va a recaer siempre en la academia. Y ahí nos tuvimos que hacer responsables de algo bien particular, de ver cómo de alguna manera podíamos impactar en diferentes áreas educativas y en diferentes carreras esta información para que nuestros profesionales en 5 años, en 3 años, dependiendo del área técnica, tuvieran las posibilidades de implementación BIM en los diferentes campos laborales que ellos de alguna manera se van desempeñando. Me presento nuevamente, mi nombre es Álvaro González, como dijeron ahí en la presentación, soy licenciado en Educación Superior, trabajo para el Instituto Profesional DuoQC, que está aquí en Santiago, región metropolitana, sede Alameda. Dentro de mi área de experiencia académica, trabajo para esta institución, pero en diferentes áreas, separado para la Escuela de Construcción, por el área más investigativa y desarrollo de vinculación, también para la parte de educación continua como coordinador académico de los diplomados BIM, y también hemos tenido experiencias de diferentes vinculaciones con el EMAS BIM, por ejemplo, que es de Plan BIM, ayudando un poco al desarrollo de la implementación de este proyecto, Corfo, Ministerio de Obras Públicas, la misma CDT, que hemos tenido la posibilidad de colaborar con ellos, y a otras empresas privadas también dentro de lo que es la vinculación con el medio, que es parte también de un pilar fundamental de nuestra área de educación. Cuando nosotros de alguna manera analizamos el concepto del entorno que se nos afecta a la construcción, de alguna manera buscamos mejorar esos procesos de productividad y tiempo, los costos, los errores de obra, que de alguna manera principalmente hablan, y es un pilar fundamental de lo que hoy en día se genera dentro de BIM, ¿ya? El trabajo colaborativo, la implementación de la comunicación, de cómo de alguna manera estas personas pueden colaborar entre sí dentro de todo trabajo. Ese es un análisis de entorno que hacemos constantemente dentro de la educación. Y ha sido constantemente un crecimiento de esta misma área tecnológica que hemos querido ir armando e ir siempre por lo menos un paso más adelante, si no 2 pasos adelante, buscando información, tratando de llegar a diferentes puntos para poder lograr lo que queremos comunicar y lo que queremos mostrar como formación. Los pilares fundamentales para nosotros en BIM son bien claves y nosotros también los destacamos dentro de nuestra asignatura y lo que generamos también como proyecto dentro de ella. Un análisis de estrategia educativa se basa también en los pilares fundamentales que están asociados al trabajo colaborativo, que básicamente hacemos una especie de estrategias didácticas como juegos de roles dentro de la educación para que ellos también sean capaces, y de alguna manera que los proyectos tengan vinculaciones tanto en carreras como durante todo el ciclo de vida de un proyecto, tal cual como lo hace BIM, pero a través de la asignatura. Que un proyecto sea partícipe de otra asignatura y de otra asignatura de alguna manera que se vaya complementando. ¿Eso para qué? Para que a través de esta estrategia de juegos de roles, principalmente el estudiante viva una experiencia muy similar como que le va a tocar en el área laboral. Y algo fundamental tiene que ver también los usos BIM, que para nosotros ya a contar del estándar de alguna manera pudimos englobarlo de mejor manera, entender un poco y aterrizar los conceptos para que lo que queramos enseñar de alguna manera esté más globalizado a la industria nacional principalmente. Este fue el primer análisis que de alguna manera generamos como estrategia educativa para decir qué es y cómo es lo que queremos enseñar. Pero esto básicamente tuvo un proceso bastante amplio durante un denominado tiempo. En DuoQC principalmente tenemos una línea de tiempo de estrategia educativa que nacen desde el año 2011, así partió. Nosotros partimos con una adaptación de un modelo 3D que trabajamos con CAD en versiones iniciales,
teníamos una carrera que era básicamente llamada dibujo técnico, asociado simplemente a la planimetría, con áreas del renderizado principalmente, y de ahí nacían un poco los 3D. Pero nada que ver con BIM, ninguna información predeterminada en esa época. Fue hasta el entonces de las siguientes adaptaciones del siguiente año, del 2012, cuando empezamos de alguna manera a empezar a ocupar Revit como herramienta principal para poder adaptar ciertas informaciones que nos llevaban, por ejemplo, a cómo poder considerar la información de cómo adaptar este 3D a algo un poco más informativo, algo más de extraíble de datos, que de alguna manera empezamos a hacer los primeros proyectos de arquitectura de vivienda, algo muy básico para poder llevar a esto. Y así los proyectos después del año 2012 con temas de instalaciones. El quiebre principal o el hito principal de nosotros, lo tengo ahí puesto como imagen, fue este Congreso Latinoamericano que mencioné anteriormente, que de alguna manera el año 2014 nos mostró cómo Sudamérica principalmente y algunos otros países también del extranjero estaban avanzados en BIM o qué es lo que llevaban o cuáles eran sus problemáticas. Y ahí nos dimos cuenta que las problemáticas nacionales eran las mismas en otros países, que de alguna manera no estábamos tan retrasados, que de alguna manera no teníamos tanta vuelta atrás dentro del campo educativo, que estábamos todos con las mismas piedras en el zapato tratando de seguir avanzando. Entonces fue ahí donde empezamos a analizar el mercado, a saber lo que se venía, a saber lo que se quería, y de alguna manera también nuestra experiencia como institución de haber pertenecido a este grupo, por ejemplo, como el BIM Forum, también que de alguna manera pudimos compartir, y hasta el día de hoy que pertenecemos a él, podemos compartir con los diferentes tipos de colegas, conocer la experiencia de cada área académica de alguna manera, podemos generar diferentes tipos de contexto a lo que vamos asociados principalmente. Entonces esta línea de tiempo se basa en diferentes hitos y así fue creciendo a través de los diferentes diplomados, a través de las acreditaciones que de alguna manera también fueron súper valiosas, a través de las vinculaciones que tuvimos con la parte más pública, por ejemplo con Plan BIM, ayudándolo al desarrollo de más BIM, e incluso hasta los últimos años, que incluso fueron de pandemia, los últimos 2 años que estuvimos colaborando cosas, generando experiencias de vinculaciones con Sonda, por ejemplo, a través de una nube colaborativa, que fue una de las primeras experiencias que se hicieron con Sonda, representante de Autodesk en Latinoamérica, de alguna manera para trabajar a distancia, y nosotros por ese proyecto pudimos trabajar con chicos, cada uno en sus casas vinculados como si fueran una empresa. O sea, como que siempre de alguna manera tratamos de mantener proyectos que los mantengan vivos como es la realidad, como es la época laboral. Hacemos vivir ese juego de roles de manera intensa. El último año para nosotros también es bastante interesante de lo que hemos generado este año 2022, por ejemplo, con un proyecto que ganamos a través de Corfo, que el BIM Agile, que principalmente se enfoca en BIM para las pymes, para las empresas más pequeñas de nuestro mercado. Fue un totalmente desafío capacitarlos de manera súper íntegra, súper enfocada, ayudándolos también a cómo poder mejorar sus procesos, mejorar sus implementaciones, y de alguna manera también pensar en ese mercado, en ese punto de alguna manera que quedó un poco más aislado o más lejano dentro de todo este proceso de actualización tecnológica. Y por último, diferentes tipos de vinculaciones que se nos han dado a través del tiempo, que incluso dentro de las diferentes carreras, y ahí les voy a mostrar algunas cosas que hemos estado haciendo y contando con algunas entidades también públicas que es parte de nuestro proceso que seguimos trabajando principalmente. Pero esto es un poco nuestra línea de tiempo en BIM, para que más o menos conozcan un poco la experiencia que hemos tenido también trabajando un poco entre los diferentes años y entre las diferentes experiencias y en diferentes carreras del área de construcción, principalmente, dentro de todo esto. Como les comentaba, nosotros partimos con esto. Esta fue nuestra adaptación de modelo. Acá tenemos un proyecto del año 2011 que era un CAD 3D, que de alguna manera después evolucionó a poder sacar este Revit de modelo, pero un modelo que principalmente no tenía información. Ahí tenemos una guía, dejé la imagen puesta, le comentaba a un colega, dije voy a dejar la imagen puesta para los que tienen más experiencia en Revit. Recuerden, por ejemplo, la versión, esa es la versión, si no me equivoco, la 2008, ya, ni siquiera... En ese tiempo su navegador de proyectos, sus propiedades eran todas diferentes, y en ese tiempo estábamos de alguna manera tratando de enseñar cosas bastante, de alguna manera, que impactaran en esta área de modelación. Todavía no sabíamos que podíamos hacer coordinaciones, que podíamos extraer un montón de datos, y de verdad de trabajo colaborativo ni siquiera. Simplemente lo enfocábamos un poco en el área de la modelación. El perfil de nuestra carrera que avanza un poco con respecto a una punta de lanza que tenemos en la Escuela de Construcción es la carrera de dibujo y modelamiento arquitectónico y estructural,
que por lo menos en Chile es la primera carrera técnica que se enfoca en áreas de la modelación BIM y la coordinación BIM como proyecto, a la parte más práctica. Nosotros, a diferencia un poco de las universidades, trabajamos el área más técnica, más práctica de los desarrollos de los proyectos, pero también de alguna manera tratamos de buscar esa área de potenciar a los chiquillos con diferentes tipos de herramientas principalmente, además del fundamento principal de BIM en su trabajo colaborativo y en sus diferentes áreas de desarrollo y análisis. Acá podemos ver algunos proyectos que han tenido ciertos desarrollos en etapas de título, en etapas de asignatura, en etapas finales. Nos enfocamos mucho en la modelación en sus diferentes áreas y también un poco en las presentaciones de proyectos de cómo se va generando cada una de estas áreas de desarrollo. Principalmente nosotros trabajamos hoy en día ya un poco más aterrizado con la matriz de roles que se presentó el año 2017 a través de Plan BIM. Esta matriz de roles que define 42 capacidades para los diferentes protagonistas que tiene el área un poco BIM, por lo menos en nuestro país. Y para nosotros como profesores es bien interesante cómo fuimos desarrollando, porque nuestra área de instruccionales que tienen que ver con nuestros programas de estudio principalmente se basan a través de la misma taxonomía de Bloom, que de alguna manera nos ayuda un poco a saber cuáles son los indicadores de logro y el aprendizaje que queremos llevar nosotros como academia a nuestros estudiantes. Entonces el cruce de alguna manera fue bastante cómodo, se podría decir, para decir esto es lo que queremos enseñar y en esta asignatura podríamos ver esto, podríamos esto otro dentro de este tema, y nace un poco de este análisis de alguna manera, solamente dejo un ejemplo como del perfil de modelador, que analizamos sus cerca de 21 capacidades que tienen hechas dentro de esta matriz de roles, y esta matriz de roles la enfocamos en estos puntos principales como contenido, que dijimos esto es lo que oficialmente nuestros alumnos de Duoc UC van a aprender durante su proceso formativo. Y ahí empezamos de alguna manera a ver en qué asignaturas se podían generar y se podían proyectar ciertas informaciones. Así nacen un poco las estrategias también educativas que de alguna manera formamos proyectos para poder trabajar dentro de estos elementos. Y, por ejemplo, he llevado a cabo un poco estrategias que van asociadas, por ejemplo, a los modelos más arquitectónicos, asignaturas que tengan que ver más con el lado de arquitectura, modelación de construcción y edificación un poco más llevado a ese ámbito, pero manteniendo contextos, por ejemplo, de parámetros existentes, manteniendo parámetros también asociados, por ejemplo, a construcciones que tengan que ver bajo normativa, vivienda que tengan que ver. Todos los proyectos que ustedes están viendo acá son proyectos reales, son proyectos existentes. Nosotros de alguna manera, en el área de dibujo y modelamiento, no diseñan proyectos desde cero. Ellos de alguna manera toman información planimétrica, investigan situaciones de ubicaciones de proyecto, también cosas normativas del proyecto, y a base de esas normativas se levantan para tener ciertos resultados y cierta información. Entonces, a base de eso tratamos de activar proyectos reales, y ellos realmente con esta estrategia inicial de levantar un proyecto real existente con la planimetría que se utilizó para construir, de alguna manera comparan y analizan, concluyen con una bitácora final de decir, tuvimos todos estos problemas con las planimetrías al momento de levantarlo, encontramos toda esta cantidad de errores de alguna manera en cruce de información, en su propia coordinación, y eso también de alguna manera ayuda un poco a poder de cierta forma tratar de que ellos se involucren como en el mercado laboral lo van a estar realizando dentro de esta información. Acá tenemos 3 etapas en esta área arquitectónica, parte por este lado de las viviendas, que son casi el primer semestre, segundo semestre de la carrera, al igual que la edificación en altura, combinados también con normativa y diseño del área inmobiliaria de nuestro país. Tenemos también un tercer semestre ya con formatos de equipamiento. Los chicos trabajan ya aquí en esta etapa con proyectos sobre 10.000 metros cuadrados de manera colaborativa. Diseñamos una estrategia colaborativa en sala para poder trabajar en grupo, que la comunicación fluya entre 3, 4 personas integrantes del grupo, y que de alguna manera estos vínculos de archivos se trabajen de manera virtual para que todos puedan aportar dentro del desarrollo. También algo importante es cómo ellos extraen la información y cuál es su calidad en este caso, de presentación, visto en diferentes tipos de detalle, elevaciones, render, que de alguna manera también potencian el área también del área arquitectónica. No solamente trabajamos y participamos un poco el área arquitectónica, también de alguna manera destacamos el área también más de la presentación de concursos, por otras partes de presentaciones de proyectos. De hecho, una lámina que participó en uno de nuestros primeros concursos de modeladores BIM a través de un concurso intersede que hicimos con las diferentes sedes de Duoc UC, el ganador, ¿ya? Así que de alguna manera este es como su nivel asociado a sus diferentes desarrollos del área arquitectónica. No dejando fuera, también tenemos el área estructural, que también nace un poco, pero toca diferentes tópicos, no solamente de la modelación, sino también del detallamiento.
también a base de proyectos reales, también a base de normativa y reglamentos y estándares que de alguna manera forman el desarrollo de esta área estructural para que los chicos puedan lograr los mismos resultados que venían logrando hace tiempo atrás en CAT, ¿ya? Tratando de obligarlo un poco a cómo organizarse con la información para que esto tenga un resultado y tenga algo óptimo dentro de lo que estamos observando. Acá, por ejemplo, no solamente se trabaja con Revit, también se trabaja con Tecla. Acá tenemos un proyecto real, este es el Parque Acuático del Estadio Nacional, un proyecto de título del semestre pasado, esto se tituló en julio, un chico que de alguna manera trabajó en el análisis estructural de manera muy al detalle, eran los planos anteriores también que vieron, tienen que ver un poco con las presentaciones de sus proyectos y cómo ellos también pueden lograr y conocer la investigación. Si viene una carrera técnica que dura 3 años, de alguna manera una carrera de 3 años le va a dar mucho enriquecimiento en el área académica de poder conocer las diferentes áreas, entender cómo funciona la experiencia, y eso también de alguna manera nos deja tranquilos que los chicos se motivan y empiezan a buscar más información a medida que las generaciones van avanzando dentro del detalle. Esto por una parte también dentro de la etapa más estructural, pero también tenemos también la parte de las coordinaciones, estrategias de coordinaciones. Hacemos modelación de especialidades, diferentes especialidades, tanto en el área sanitaria como en el área de climatización y en el área también de electricidad, pero también llevamos un poco más a cabo, y esos fueron los últimos años de la coordinación de modelos. Las coordinaciones de modelos de alguna manera las sentíamos lejanas. El dibujante arquitectónico estructural tenía un área bien clara, o era el área estructural o era el área arquitectónica, pero no muy del área de las partes más de las disciplinas. Ya si bien trabajaba con especialidades, podía modelar todo un tema, empezó a hacer el salto después al área de coordinación, estos chequeos de interferencia, poder de alguna manera levantar un proyecto con un área, si ya lo hacía de manera arquitectónica y de manera estructural, con un área también de especialidades para poder lograr cierta información y que de alguna manera pueda tener relaciones, por ejemplo, con los resultados, y las coordinaciones eran de alguna manera primordiales para entender esta última parte de la coordinación BIM. ¿Y por qué no? Y empezamos ahí un poco a involucrarlos más en el área más arquitectónica. Ahí voy a volver un poco atrás el video para que comience de nuevo, viendo planificaciones de proyecto vinculadas a un modelo de simulación, de construcción, para que ellos de alguna manera pudieran revisar cómo va la fase constructiva, cómo va el tema de la generación de avances de desarrollo, y que de alguna manera se empezaran a transformar también en un aporte para las constructoras. Algo que en un momento hace años atrás no teníamos mucho enfocado en el campo. Hoy en día tenemos chicos trabajando en el área de las constructoras, no solamente en oficinas de desarrollo de proyectos, y eso también nos tiene bastante contentos porque también ingenieros de alguna manera enseñan, aprenden esta tecnología en las carreras de ingeniería en construcción de Duoc, y de alguna manera también ellos pueden implementarlas también formando un equipo de trabajo en conjunto con los modeladores. También el área de la cubicación a través de Navisworks, que es algo que por lo menos a las constructoras les gusta bastante porque de alguna manera lo flexibiliza más que otros software asociados también, o como habían conocido también extracciones de datos a través de Revit. Eso por un lado también dentro de la información. Con esto más o menos, y ya para ir finalizando dentro de los comentarios, dentro de lo que queremos un poco plasmar, nos damos cuenta que hemos estado formando diferentes tipos de estrategias. Nosotros tenemos igual un equipo multidisciplinario de docentes que nos ayuda un poco a ir analizando y ir conociendo qué cosas podemos de alguna manera considerar, y eso también es bien importante para nosotros. Yo creo que la implementación como tal y llevado a las estrategias nos buscan que nosotros los profesores estemos constantemente en investigación y desarrollo. Si bien, como les dije al principio, nosotros partimos el año 2011 solamente adaptándonos, de alguna manera el año 2014 fue recién nuestra primera exploración al mundo ya bien aterrizado. O sea, prácticamente nos demoramos 3 años en entender esa adaptación y poder llegar a eso. Lo mismo que les pasa a las empresas, que una implementación no es inmediata. Entonces, de alguna manera también la academia va formando, y eso que de alguna manera nos pone una presión de saber de cierta forma que tenemos que ir ciertos años más adelante buscando nuevas cosas y nuevos elementos. Entonces, por ejemplo, el año 2014 nosotros empezamos esta carrera de dibujo y modelamiento y los primeros pasos para la ingeniería en construcción, que de alguna manera son nuestras 2 carreras que están hoy en día involucradas en el mundo BIM, oficialmente dentro del detalle, más enfocada en mayor porcentaje la carrera de dibujo y modelamiento, casi en un 80%, y en un 20-25% la carrera de ingeniería en construcción. Entonces, de alguna manera van asociadas dentro de esta área y se compatibilizan súper bien. Pero han nacido nuevas estrategias para poder vincular al área, por ejemplo, la topografía, al área también asociada que tenemos en instalaciones, y a otras áreas que a futuro queremos seguir implementando dentro de nuestras carreras que tenemos en la escuela de construcción. Entonces,
de cierta forma las estrategias van sumando constantemente cosas que hemos estado viendo, elementos que queremos ir llegando, innovando también, entonces nos ponemos desafíos mucho más gratos a medida que vamos avanzando. Entonces, nosotros, como les comentamos, el año 2016 explotó la carrera de dibujo y modelamiento ya en el mercado, y ahí de alguna manera empezaron a tener una gran cantidad, tenemos un buen legado hoy en día de alumnos ya titulados que están representando la carrera en muy buenas empresas y con muy buenos comentarios, que eso también nos tiene bastante contentos. Y también no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que hemos tenido la posibilidad de que alumnos de alguna manera opten por nuevos caminos y eso también nos tiene bastante contentos. O por qué no también algunos que han tenido la posibilidad de participar de concursos que representan también una camiseta por parte de nosotros que de alguna manera nos tiene bastante contentos con sus resultados. Bueno, llevado a cabo esta última parte que tiene que ver un nuevo con estas nuevas estrategias de desafío, como les comenté, yo soy partidario que BIM es un 80% de las personas y un 20% de los software. Aprovecho también, en temprano ahí vi al profesor Pablo Gino, que tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos con él de la librería BIM, una de casi la primera parte, que fue muy grato su experiencia, también trabajó con nosotros en Duoc, entonces de alguna manera hicimos ciertos vínculos que fueron bastante interesantes. Y esas mismas estrategias nos motivan a poder seguir más adelante. Bueno, estos trabajos multidisciplinarios que hemos formado también con nuestros colegas, que de alguna manera tienen diferentes desarrollos, también son un impacto dentro de nuestra área académica. Nosotros también quiero presentar a un par de docentes que de alguna manera también yo represento a través de la Escuela de Construcción, que somos un equipo, como les decía, colaborativo, esto de BIM es principalmente las personas. Juan Yusta, una eminencia por el lado de nosotros en el área de Duoc, un exalumno de la casa, tuve la oportunidad de conocerlo en diferentes facetas educativas, de formarlo y hoy en día presentar diferentes tipos de proyectos que están asociados al área BIM, tanto en el área de la modelación, de la simulación y otras tecnologías que de alguna manera presentan. Bueno, este es un proyecto que desarrolló parte del profesor Juan Yusta, que es la Casa Tipi, que de alguna manera a través de la misma tecnología BIM buscó un poco llevar el área más sustentable, el análisis de flujo, de alguna manera entender que estas metodologías de trabajo se podían también llevar a cabo. Hoy en día están en investigaciones, participan de concursos principalmente de esta área, pero ¿por qué no a futuro queremos generar implementaciones tanto adaptativos dentro de nuestras carreras para poder considerar esta herramienta como un aporte también para nuestros estudiantes? Esta casa fue un proyecto de un concurso sustentable, se construyó de manera real, el análisis fue real y de alguna manera el aporte de la metodología BIM fue bastante importante dentro del desarrollo y lo que Juan también ha aportado y me ha ayudado también a trabajar en diferentes áreas que hemos podido ir conociendo durante esta otra parte. También el desarrollo que no solamente enfoca el área de la construcción, nosotros también tenemos una carrera de restauración patrimonial, que de alguna manera ya tenemos nuestra primera generación en el mercado, y hoy en día estamos trabajando mucho con lo que es RECAP y con la fotogrametría, para poder de alguna manera levantar estos elementos. Esto es una escultura de madera real, fue fotogrametrada y de alguna manera con plataformas BIM de alguna manera oficialmente Autodesk de RECAP, pudimos levantarla y poder generar. Principalmente lo que queremos generar en este modelo fue analizar un poco la restauración. Ahí va a mostrar un poco la parte que hay que restaurar la mano de la Virgen principalmente, y que esta tecnología de alguna manera los chicos de restauración van a empezar a implementarlas también para poder generar un análisis que no solamente sea algo físico, que también sea algo digital, con un respaldo y estas mismas herramientas se las hemos presentado, como les dije al principio, a las vinculaciones que tenemos también en el área más pública, y están bastante interesados en seguir trabajando con nosotros y que nosotros también seamos un aporte por parte de los chicos que nosotros estamos formando para nuestro país. También tenemos otra experiencia, por ejemplo, con el profesor Nicolás Mandiola, que de alguna manera también lleva trabajando en diferentes áreas. Nico también hoy en día parte de la Escuela de Construcción de la sede Alameda de DOCUSE. Ha presentado también diferentes proyectos que también tienen que ver un poco con esta área, un poco del área más de innovación, de análisis, de un poco de buscar diferentes métodos de impacto, tanto del área más sustentable y diferentes áreas. Este proyecto también se trabajó en conjunto con otros profesores de DOCUSE, con Leonardo Narena y con Luis Cuevas, que de alguna manera son profesores que buscan un poco innovar en las diferentes áreas, en un levantamiento del área también de BIM, ¿ya?
De alguna manera hubo un levantamiento también con cámaras 360, a través también de análisis de diferentes lugares para poder desarrollar diferentes experiencias y vínculos que se puedan generar. Esto de alguna manera son investigaciones que nacen de los relatores, pero también de cierta forma también se involucra mucho la experiencia de los alumnos. Eso es interesante, como nosotros de alguna manera todo proyecto investigativo lo desarrollamos en conjunto con ellos para que de alguna manera tuvieran generar diferentes tipos de resultados, ¿ya? Entonces ahí tenemos un poco, bueno, este proyecto, el edificio de investigación medio ambiente INMA en la sede de San Joaquín de la Universidad Católica, y tiene que ver ahí con un poco del desarrollo también. Ahí Nico me estuvo contando un poco de este proyecto que fue desarrollado antes de pandemia, que estuvieron ahí buscando información, generando un equipo colaborativo, todo enfocado con todas estas tecnologías de avance, y que cierto desarrollo tuvo bastantes buenos resultados dentro de su gestión. También tenemos, para ya ir finalizando, el docente Luis Cuevas, que también últimamente me mostró esta información que es bastante interesante, que son los alumnos de Ingeniería en Construcción. Como les dije al principio, quizá Ingeniería en Construcción tomó la rienda un poco más tarde de dibujo, pero de cierta manera ya está trabajando con conceptos de fotogrametría. Este es un proyecto real, es un área real de levantamiento, que los chicos de alguna manera analizan el terreno, generan una losa para poder de alguna manera aterrizar. Esto es la instalación de un área de agua potable, en este caso en el sector de una colina, ahí para poder generar los diferentes análisis correspondientes y todas las fases constructivas que nosotros hemos estado generando. Estas son algunas estrategias que hemos de alguna manera buscado para que de cierta forma quisiéramos seguir innovando, seguir buscando nuevos resultados, y son nuestros pasos a seguir para que de alguna manera enfocarnos que lo que el mercado va necesitando somos lo que nosotros también vamos enseñándole a nuestros estudiantes, para seguir formando profesionales para el país, de alguna manera tener este impacto BIM, como les dije al principio, parte del proceso. Ahí tenemos otra fotogrametría, que es más de la Iglesia de la Asunción, que está aquí en Santiago, cerca de la zona cero de Santiago, donde fue toda la parte del estallido social, un proyecto que de alguna manera ya lo estamos levantando. Esta fue la 9 puntos que estamos trabajando, y con esa 9 puntos levantar un poco la información dentro del detalle. Tenemos hartas cosas a futuro, seguimos buscando, como les dije, ese paso más adelante, tratando de buscar cosas que se nos enfoquen, si se fijan, también dentro del área de la modelación, de la coordinación, la colaboración, y también del área de la restauración, ¿ya? Hablando, ¿por qué no?, en un futuro hablar de HBIM en otras realidades para cualquier cosa a futuro, de alguna manera vinculando diferentes áreas del área de la escuela de construcción. Muchas gracias, así que agradecido también de la invitación. Les dejo ahí mi contacto si quieren saber más, si quieren de alguna manera conocer más información, y cualquier cosa nos comunicamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Y la pregunta que tenemos para ti es si a los alumnos se les puede instruir y formar en temas de digitalización, pero hemos visto que los profesionales BIM deberían contar con un grado de experiencia en obra. ¿Cómo se puede suplir y abordar esa falta de experiencia desde la academia? Bueno, por lo menos por el lado de nosotros, algo que lo comenté varias veces, yo creo que los docentes tenemos empapado esa información, la didáctica de un poco de estrategias de este juego de roles, que de alguna manera simulamos la profesión del alumno como tal, en tal área, hacemos un equipo de trabajo, le decimos ustedes se dedican a esta área, ustedes a esta otra área, de alguna manera hacemos estas simulaciones que de alguna manera ponemos en contacto cómo ellos van a vivir el cuento en realidad. Esa es una parte muy interesante de que nosotros el juego de roles lo seguimos manteniendo en toda nuestra asignatura, tanto como el docente, que sea como la parte más de revisión, como también una estrategia de equipo, que de alguna manera va fomentando. Y la segunda parte yo creo que tenemos también, que es un pilar fundamental también de nuestra formación, son estas vinculaciones con el medio que hacemos, que de alguna manera tenemos un mandante real, un mandante que de alguna manera puede ser del área pública o del área privada, que nos solicita ayuda para poder gestionar este tipo de proyectos, los levantamientos fotométricos que hubieron, o por ejemplo el flujo, o por ejemplo los mismos proyectos que vieron, que son proyectos reales. De cierta forma hay un mandante detrás, y eso también de cierta forma también le da un cierto realismo y una cierta área de responsabilidad, que de alguna manera suple esto, que de alguna manera la experiencia laboral del área más que nosotros por la parte técnica, por la poca cantidad de años, de repente nos puede costar un poco más.
Entonces de esa forma lo hemos como suplido y han sido estrategias que hemos podido formar para que nuestros estudiantes se sientan cómodos y se sientan como bien aterrizados a la realidad. Muy bien, nuevamente queremos agradecer al señor Álvaro González por su presentación y de esta forma damos cierre al día de hoy. Agradecemos a todos los expositores que nos han acompañado y a todo el público por participar de este Congreso Internacional BIM Forum Chile 2022, evento, como dije anteriormente, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción y BIM Forum Chile. Un saludo especial a todos los socios Cámara y también a los socios BIM Forum Chile que asistieron el día de hoy. También un especial saludo a todas las empresas y asociaciones que hacen posible este evento. Los auspiciadores oro son BIM Studio, Hilti, Aeonor, Brixis, Presto, Empresas Congrap y Academia Sigurat. Igualmente a nuestros auspiciadores plata que se han sumado en este congreso, que son Oracle, Microgeo y Geocom. Y un cordial saludo, por supuesto, a nuestro media partner Radio Pauta. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias Álvaro, gracias Verónica.